Buenas noches, vamos a hablar del proyecto de desarrollo lo más rápido posible y simple posible para que nuestros demás compañeros también puedan intervenir, ¿no? ¿Qué es un proyecto de desarrollo? Es un conjunto de actividades, procesos, acciones sistemáticas, lógicas, con un enfoque económico, social, ambiental, eh, que busca mediante una intervención, una serie de intervenciones, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o de una zona, ¿no? Una zona en específica, ¿no? Vamos a mencionar rápidamente lo que son sus componentes, ¿no? Tenemos el marco físico-social, el marco operativo, los recursos, lo tenemos lo que es el proceso y un elemento que tal vez usualmente no lo utilizan, pero lo vamos a mencionar. ¿Ya? El componente referido a lo que es el marco físico-social. ¿En qué lugar viene? ¿Qué necesidades tienen los ciudadanos? ¿Qué capacidades tienen? ¿No? ¿Cuál es la base que tienen en realidad en relación a sus bienes? ¿No? Y qué líneas se va a operar, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la crianza de cuyas. La realidad de las personas tienen un ingreso económico intermedio. ¿Qué necesidades tienen? Aumentar sus ingresos para mejorar su educación, mejorar su alimentación. ¿Qué capacidades tienen? Tienen educación secundaria, no todavía no la tienen la técnica, entonces un proyecto de inversión encajaría ahí. ¿Y qué líneas de intervención podemos aplicar ahí? Si hablamos de crianza de cuyas, por ejemplo en Otusco, mejoramos la parte social, mejoramos la parte económica y la parte educativa, por decirlo, ¿no? En el marco operativo, nosotros nos trazamos los objetivos. Por ejemplo, comenzamos de cero, pero queremos llegar a 500 familias. Entonces, vamos a implementarlo inicialmente en 200 familias, ¿no? Entonces, progresivamente vamos a ir a mejorar, con la finalidad de mejorar su calidad de vida, ¿no? Los resultados son el avance o el cumplimiento que vamos a tener. Los indicadores son que, por ejemplo, ¿no? De estas 200 familias, cada cuánto tiempo va incrementando, ¿no? Hasta cumplir nuestro objetivo, ¿no? Que son las 500 familias, ¿no? Los recursos se puede interpretar como el efectivo en realidad, ¿no? O la parte financiera, la parte material, ¿no? O tal vez el talento humano. Eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted vende cuyes, va a generar ingresos, va a generar posiblemente que le pueda comprar un libro al niño, posiblemente que pueda tener internet, ¿no? Por ejemplo. Pero esos puntos de los recursos se tratan de manera eficiente y eficaz, ¿no? Mediante una buena administración, ¿no? El proceso. El proceso también conocido como instrumentalización, ¿no? Puede ser artesanal, un proceso, ¿no? En la crianza de COVID puede ser artesanal, puede ser intensivo, puede ser extensivo, por ejemplo, estas 500 familias pueden llegar a producir, si es de forma artesanal, 20 cuyes por hogar. Si es de forma intensiva, 50 cuyes, claro. Y si es de forma extensiva, tal vez unos 25, ¿no? Por hogar, ¿no? Claro que las proyecciones van a más, ¿no? Conforme se va implementando el proyecto y se van adaptando a sus procesos de mejoría. ¿Ya? Eh, y el último elemento que no está considerado, pero lo vamos a mencionar, es lo que es el valor público. Formulando una simple pregunta. O sea, ¿de qué sirve, por ejemplo, criar o enfocarnos en la crianza de cuyes mientras los cuyes florecen, se expanden, mejoran sus condiciones y la persona no? Entonces, el valor público siempre va dirigido a la mejoría de la persona, conjuntamente con todos los componentes. Bien, vamos a hablar sobre los principios de los proyectos sociales. Tenemos a la participación, equidad, énfasis de género, coparticipación, sostenibilidad, respeto al medio ambiente, respeto a la diversidad cultural, evaluable. También tenemos a los valores y prácticas compartidos, como criticar y desterrar las prácticas dogmáticas y autoritarias, como posibilitar siempre la redistribución del poder, defender enfáticamente el pluralismo ideológico, afirmar las ideas de democracia en equipo y a escala micro, impulsar actividades originales, promover modelos de autogestión tan útiles para estos casos, dignificar la calidad de vida de la población. ¿En qué áreas están? En los niños, jóvenes, mujeres, hogares, campesinos, marginales, urbanos, marginales. Tenemos agentes prioritarios. ¿Cuáles son? Tenemos a la educación, salud, autogestión, desarrollo rural, estrategias de sobrevivencia, cultura, comunicación, publicaciones, organizaciones, sistema de producción, medio ambiente y asesoría legal. Tenemos como ejemplo, por ejemplo, los proyectos de alimentación escolar y familiar, proyectos de educación para la salud, servicios de potabilización de agua para el consumo, programas de planificación familiar. Tenemos el marco lógico de un proyecto social. ¿Qué es? Es un enfoque metodológico de mayor uso en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo social. Tenemos 4 elementos fundamentales, que es el fin, el propósito, actividades y el resultado. Buenas tardes compañeros, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el diseño de
los 4 pasos previos para el diseño de un proyecto social. Tenemos en primer lugar la percepción de la situación problemática, que viene a estar dada por aquella evaluación y observación inicial de la situación problemática que se desea solucionar o modificar de aquella situación. Tenemos como segundo aspecto la elaboración de un diagnóstico de la situación. Es decir, no solamente basta con observar la realidad, sino hay que elaborar 4 aspectos fundamentales e importantes de este diseño, como por ejemplo, tenemos el primer aspecto que es la identificación de los grupos afectados. Es decir, no solamente basta, como dije inicialmente, identificar el problema, sino hay que definir también cuáles son las personas que se van a beneficiar con este proyecto, con esta modificación de la realidad, ¿no? Que serán los posibles beneficiarios. Luego tenemos también la definición de indicadores de la situación actual. Estos indicadores nos van a permitir poder evaluar si estamos logrando el objetivo que se desea alcanzar, ¿no? Es decir, indicadores cuantitativos o cualitativos que nos van a poder permitir evaluar el logro que se desea alcanzar. Luego tenemos también la definición de la línea base, es decir, definir aquel plan de acción que nos va a encaminar para poder lograr el objetivo. Y también vamos a identificar las posibles estrategias que vamos a utilizar para poder modificar esta realidad. Entonces, con estos 4 aspectos importantes ya tenemos la elaboración de un diagnóstico. Pero aparte de ello hay algo muy importante que también se debe mencionar, que es la identificación de la urgencia o importancia de este proyecto. Porque tal vez si no identificamos esto, quién sabe, por la demora del tiempo ya no sea posible su ejecución. Entonces este tema de la urgencia e importancia también es muy importante al momento de efectuar el diagnóstico de la situación. Luego, como tercer aspecto el tercer paso, tenemos la identificación del problema central. Esa identificación se va a poder elaborar a partir de un análisis de causas y efectos, es decir, un árbol problema, ¿no? Un árbol de problemas, de causas y efectos. Entonces, a partir de la combinación de estas causas y efectos es que se va a poder identificar un problema central, es decir, el problema que se desea atacar o solucionar para poder lograr el objetivo, que es la modificación de la realidad. Luego, como cuarto paso, tenemos el planteamiento de una hipótesis en torno a causas y efectos. Esta hipótesis no va a ser más que la posible solución a ese problema. Buenas noches. A continuación pasaré a hablar sobre la elaboración de los objetivos del proyecto. Para la elaboración de los objetivos del proyecto se procederá a transformar el problema central, sus causas y efectos, en metas a lograr. Los objetivos se dividen en objetivo general y específicos. Nos cuentan que el árbol de los objetivos, así como se construyó el árbol de problemas, se puede construir un árbol de objetivos como una forma de ayudar en el planteamiento y consistencia de los objetivos del proyecto. La definición y selección de la estrategia. Una vez definidos los objetivos del proyecto, se procederá a seleccionar la mejor estrategia. Para alcanzarlos, por estrategia se entenderá el conjunto de criterios y opciones que permiten ordenar e implementar las acciones necesarias para ejecutar los proyectos. La estrategia es siempre una gran hipótesis que prioriza la importancia de ciertas variables y criterios sobre otros. La selección de la estrategia deberá hacerse en base a los objetivos planteados, los recursos disponibles, el tiempo que dure el proyecto y la orientación o enfoque que el proyecto asume, que puede ser cualitativo y cuantitativo. El enfoque cuantitativo es un enfoque metodológico asociado a la tradición positivista que concibe la realidad social como una estructura objetiva externa al sujeto y al contexto. Y el enfoque cualitativo está basado en la tradición fenomenológica, interpretativa, en donde la realidad social la construyen los sentidos subjetivos, que orientan la conducta y la acción de los sujetos. Plan de análisis de la información. Es necesario incluir un plan de análisis de la información que permita interpretar y entregar los resultados obtenidos. Resultados y productos de un proyecto son aquellos logros concretos, observables de las acciones del proyecto, cuando estamos frente a resultados de tipo material. Las actividades de un proyecto son las acciones que se deben hacer para alcanzar los resultados o productos comprometidos. Los recursos de un proyecto son las materias primas, los medios disponibles con que cuenta el proyecto para lograr los objetivos, resultados y actividades planificadas en él. Factores externos de un proyecto son el objetivo general, indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones importantes para la sustentabilidad.
Los objetivos específicos indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones que tendrían que ocurrir para que el proyecto contribuya significativamente al logro del objetivo general. De los resultados, son los acontecimientos, las condiciones que tienen que ocurrir para que los resultados alcancen el propósito para el cual se realizan o se realizaron. Y de las actividades son los acontecimientos, decisiones que tienen que suceder para completar los resultados del proyecto. Buenas noches con todos, compañeros. En esta oportunidad me tocó exponer los pasos previos a la elaboración de un proyecto. Podemos decir entonces que para que nuestro diseño de proyecto sea coherente, pertinente y relevante en dar respuesta a los problemas sociales detectados, se deberán cumplir una serie de pasos previos de manera de poder asegurar los criterios de calidad de nuestra intervención. Como pasos previos debemos tener primero una percepción de situación de problema. Luego, que ya tenemos identificada la percepción de situación de problema, hacemos un diagnóstico de la situación, haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los problemas que afectan a cierto grupo de personas? O también podemos preguntarnos cuáles son las principales causas y efectos de este problema. Cuando ya tenemos identificado el diagnóstico, debemos saber que también tenemos que tener la definición de la línea base, tenemos también que tener las estrategias, tenemos que tener los indicadores del estado actual y la identificación de grupos afectados. Como tenemos que tener luego de eso también una identificación del problema central. Dentro del problema debemos saber cuáles son las causas y cuáles son sus efectos. Debemos definir luego cuál es la hipótesis en torno a causas y efectos. Cuando ya tenemos todo eso definido, hacemos recién el diseño de proyecto. ¿Qué quiere decir esto? El diseño de proyecto ya viene a ser el proceso de elaboración de la propuesta de trabajo de acuerdo a las pautas y procedimientos sistemáticos. Un buen diseño debe identificar a los beneficiarios y actores claves. Debe también establecer un diagnóstico de la situación problema. Debe definir estrategias posibles para enfrentarla también. Para la elaboración del diseño de un proyecto debemos tener en claro los factores externos como son los siguientes: el objetivo general, objetivo específico, productos, actividades y recursos. Luego, en todo proyecto tiene que tener estas etapas que se distinguen en 3: diseño, implementación y evaluación. Y eso sería todo y doy pase a mi compañero. Gracias. Prosiguiendo con el desarrollo del trabajo, tenemos al diagnóstico económico-social de América Latina y Perú. Para hablar de estos temas económicos, primero debemos entender lo que es el PBI, es decir, el Producto Bruto Interno, el cual es una medida de valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo, que generalmente es de un año. El PBI es una medida importante, ¿por qué? Porque refleja la capacidad que el país tiene para generar riqueza y bienestar a sus ciudadanos. Como segundo punto, tenemos que establecer qué es un diagnóstico económico-social. Este es un análisis exhaustivo de la situación económica y social del país. Por eso se refleja junto con el PBI. Es el que se evalúa el bienestar de la población, desarrollo humano, la distribución de la riqueza, la pobreza, la desigualdad, la educación, salud, entre otros. El objetivo de este diagnóstico social es poder proponer políticas y estrategias para mejorar la situación económica y social del país, de manera que se promueva el desarrollo sostenible y se logre el bienestar general de la población. Como antecedentes para este diagnóstico económico social, tenemos que recordar el impacto social, fiscal, sin precedentes alguno que tuvo el Perú y Latinoamérica por la pandemia COVID-19, la cual limitó la recaudación tributaria, bajó los recursos disponibles y expandió el gasto público como respuesta a la crisis sanitaria. Enfocándonos en el Perú, el gasto público por pandemia en el año 2020 fue alrededor de 12.6% del PBI, el cual atenuó el impacto de la crisis social y económica. No obstante, el impacto de la pandemia ha golpeado fuertemente en la economía del país debido a ese gasto. Según el Instituto Peruano de Economía, el producto de la pandemia se perdieron 6 millones de empleos y la población ocupada se redujo en 39.6%. El Producto Bruto Interno se redujo en 30.2%.
y las expectativas pasaron de cifras positivas que teníamos de 2 y 3% por año a una contracción de niveles cercanos al 14%. Por tanto, de una crisis sanitaria en el Perú pasamos a una crisis social prolongada, lo cual conlleva al aumento de la desigualdad y estratificación socioeconómica pronunciada, por lo que todavía existen importantes brechas sociales que afectan la gran parte de la población. Y por mencionar esas brechas, las más relevantes en la actualidad tenemos la pobreza, desigualdad económica, acceso a servicios básicos, educación, discriminación y exclusión y acceso a la tecnología. Esta última brecha hay que recalcarla, ¿por qué? Porque a pesar de la masificación de la tecnología en el país, todavía existe poco o pésimo acceso a la tecnología y conectividad en zonas rurales y en poblaciones de bajos ingresos. Por último, ¿cuáles son las propuestas políticas y estrategias para mejorar la situación económica? Para la Comisión Económica de la América Latina y Caribe, CEPAL, como tendencias recientes al gasto social post tiempos de pandemia, se tiene mayor gasto de inversión y búsqueda de la disminución del gasto corriente, gasto público en políticas laborales, es decir, políticas de formalización laboral, políticas de cuidado para una recuperación con igualdad y sostenibilidad. En el Perú, en referencia a los proyectos de financiamiento para el año 2023, se continúa con la implementación de instrumentos como bonos verdes y sociales desde el año 2020, instrumentalizando la renta fija de un proyecto con los objetivos de transición verde o con objetivos de desarrollo social inclusivo, quedando por aplicar aún las propuestas de CEPAL como medidas para abandonar y abordar los desafíos socioeconómicos de corto plazo, que son mantener un gasto expansivo para resolver y tener las respuestas ante las secuelas de la crisis, y de mediano plazo para promover una orientación contracíclica. ¿Y qué se busca con estas medidas? Ampliar y redistribuir la liquidez desde los países desarrollados hasta los países en vías de desarrollo, fortalecer la cooperación regional, llevar a cabo una reforma de la deuda multilateral, evitar el endeudamiento excesivo de los países, integrar las medidas de liquidez y de reducción de la deuda a una estrategia de financiamiento para el desarrollo encaminado a contribuir a un futuro mejor.